¿Listo? Bueno, hermanos, pues ya les comenté la situación y el día de hoy vamos a privilegiar a los hermanos que no han podido venir los días jueves. Los días jueves, recuérdenme qué estamos viendo. ¿Alguien sabe? Ok, introducción a la Biblia. Estamos viendo el Antiguo Testamento, pero solo por esta ocasión nos vamos a adelantar un poquito y vamos a estar viendo una carta pequeña, pero es una carta muy especial, una carta muy peculiar. Y la carta a la que me refiero es la carta a los Filipenses. Y ustedes saben, hermanos, que esta carta es conocida como la carta del gozo. Se menciona muchas veces esta palabra, gozo, gozaos, regocijaos, pero veremos más adelante que realmente el tema principal de esta carta no es el gozo. Bueno, estamos viendo en los jueves un panorama general de cada libro con la intención de que ustedes y yo, a la hora de leer, ya sea una carta, ya sea un libro histórico, ya sea incluso algún libro que tenga que ver o tenga contenido apocalíptico, a la hora de leer estos libros, ustedes y yo tengamos una idea, un panorama general de lo que trata el libro, para que a la hora de leerlo no estemos o no entremos a ciegas, ¿no? Hemos comentado que hay ocasiones en las que, por ejemplo, estamos leyendo los libros de Levítico, donde se nos dan muchas ordenanzas, o los libros de Crónicas, donde vienen muchas genealogías, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué nos sirven cada una de estas ordenanzas, o de qué me sirve a mí saber cada una de estas genealogías, ¿no? O de los nombres que vienen en estas genealogías? Bueno, pues esa es la intención de los estudios de los días jueves. Y en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Filipenses de manera muy general. Quizás en otro momento, ya yo le calculo que para el próximo año, volvamos a ver esta carta para recordarlo, pero por ahora vamos a estudiar el libro de Filipenses. Y bueno, iniciamos preguntándonos en dónde o a quiénes iba dirigida esta carta. Bueno, iba dirigida a los filipenses, es obvio, el nombre de la carta lo dice, y los filipenses se encontraban en una comunidad, o era una especie de ciudad que se llamaba Filipo. Filipo era una comunidad romana. No estaba en Roma propiamente, sino estaba en Grecia. Y bueno, ¿qué de peculiar tiene esta comunidad? Esta comunidad fue fundada más o menos en el siglo III por el rey Filipo o el rey Felipe II. Este rey es padre de un famoso personaje histórico llamado Alejandro Magno. Bueno, esta comunidad estaba conformada en su mayoría por muchos soldados militares retirados, y era un punto estratégico del Imperio Romano. ¿Y por qué era un punto estratégico del Imperio Romano? Bueno, es que esta comunidad, que estaba en Grecia, se encontraba en medio de un camino que se llama la Vía Egnatia. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero o también se le conoce como la Vía Ignacia. Esta era una carretera antigua, una carretera romana, que tenía el propósito principal de controlar a las diferentes comunidades que el Imperio Romano había conquistado. Y tenía más o menos una longitud de 1100 y tantos kilómetros, no recuerdo bien ahorita. Tenía como propósito que el comercio fluyera a través de esta carretera. Y era una carretera no como las que conocemos ahora, ya con concreto, con pavimento, pero sí era una carretera que tenía diferentes bloques de piedras. Estaba muy bien estructurada. Bueno, esta es una de las cosas importantes de la ciudad de Filipo. Otra cosa de esta carta es que, como ya lo comenté, en tiempos de Pablo, cuando se escribió esta carta, Filipo formaba parte del Imperio Romano. Y
no pertenecía o no estaba en Roma, obviamente, ya dijimos que estaba en Grecia, pero ¿cuáles eran los beneficios que las personas podían gozar como ciudadanos romanos? Bueno, parte de los beneficios era que las personas no podían ser juzgadas así como así, es decir, que si no estuvieran bajo el régimen romano, alguien pudiera ser acusado de robo o algún delito y directamente iba a juicio y lo mataban, ¿no? O es más, ya se pasaban por alto el juicio. Bueno, ser ciudadano romano, ustedes recordarán que Pablo varias veces apeló a su ciudadanía romana, porque él era de Tarso, una comunidad también romana. Él varias veces apeló a esa ciudadanía para que no lo mataran. Incluso el libro de Hechos nos relata la historia o el viaje que Pablo realiza desde Jerusalén hasta Roma por esta razón, porque él es acusado por los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, y él apela al César, y es por eso que viaja, que lo llevan a Roma, ¿no? Ya recordarán ustedes esta historia en el libro de Hechos. Bueno, otro aspecto peculiar de esta carta a los filipenses es que está entre las 4 cartas conocidas como las cartas de la prisión. ¿Alguien recuerda o tiene conocimiento de cuáles son las cartas de la prisión? ¿Se va a llevar un yogur del hermano Rosendo? Bueno, son las cartas de Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Ahora, ¿en qué año fue fundada? Esta iglesia fue fundada aproximadamente, recuerden que las fechas que manejamos aquí son aproximadas, puesto que en ocasiones, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones no conocemos con exactitud la fecha, ¿no? Pero sí podemos dar una fecha muy cerca a la que ocurrieron los eventos. Esta iglesia fue fundada en el año 51 después de Cristo, después de más de 20 años de la ascensión de nuestro Señor al cielo. Esta iglesia es fundada. Y esto lo vemos en el capítulo 16 del libro de Hechos. ¿Recuerdan? En este capítulo, esto le preguntaba a mis hermanos en el día que nos toca la oración, porque ya vimos esta pequeña introducción. En este capítulo, para refrescar un poco la memoria, se mencionan a 3 personajes principales. Entre ellos está una persona de la clase alta de la sociedad, una persona de la clase media de la sociedad y otra persona de la clase baja de la sociedad. Me refiero a la clase alta, a esta mujer que comerciaba con púrpura. ¿Alguien recuerda su nombre? Lidia, exactamente. Recordarán que Pablo quiere o tiene la necesidad de seguir predicando en Asia, pero 3 veces es avisado. La última, ustedes recordarán, que él tiene una revelación donde un varón macedonio se le aparece y le dice que es necesario que pase allá para ayudarlo. Bueno, es en esta visión que Pablo cambia su rumbo y de Asia se dirige hacia Europa. Es la primera vez que el apóstol Pablo va a predicar en Europa, es decir, que Filipo es la puerta de entrada para la predicación del evangelio en Europa. Y bueno, Pablo se dirige hacia allá y encuentra a un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres se encuentra junto a un río, están orando y bueno, preguntaremos por qué están solos. Es que al ser una comunidad griega, al ser una comunidad romana, casi no hay judíos y la ley dice que para que una sinagoga pueda ser formada, se necesitan mínimo 10 varones. Y curioso porque no vemos a ningún varón ahí, vemos a las mujeres. Esto también nos habla de la importancia que ha tenido la mujer en la propagación del evangelio, a diferencia de muchas personas que critican el cristianismo por ser una corriente quizás para ellos misógina, machista,
Y no es así. Vemos que en el Nuevo Testamento las mujeres siempre han formado o han tomado un papel muy importante para la propagación del Evangelio. Y en este caso, Lidia, una mujer de la alta sociedad, es la primera en ser evangelizada. Posteriormente a esto, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, también recordarán que Pablo, acompañado también de Silas, y en ese momento no se nos dice, pero es muy probable que también Timoteo y Lucas estén con él. Bueno, van caminando y se les aparece otro personaje aquí, y es una mujer que tiene un espíritu de adivinación. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, esta mujer llega un momento en el que Pablo se choca de ella y echa fuera a este demonio de adivinación, o este espíritu de adivinación. ¿Y qué pasa? Bueno, pues la minita de oro se les acabó a los patrones. Y al ver esto, los patrones que ya no podían echar mano de esta mujer, que por cierto, esta mujer formaba parte de la clase baja, porque era una esclava, estaba al servicio de sus amos. Al ver estos personajes que Pablo, Silas andaban propagando corrientes antirromanas, por así decirlo, pues los llevan a presos, los llevan encarcelados. Aquí vemos que Pablo ni siquiera le da tiempo de mencionar la ciudadanía romana, que mencionábamos que un ciudadano romano podía echar mano de ese recurso para que no lo llevaran a la cárcel injustamente, ¿no? Bueno, ustedes recordarán esta porción de la Escritura donde se nos dice que Pablo y Silas son llevados a un calabozo, y la actitud de estos dos hermanos es verdaderamente increíble, porque cualquiera de nosotros en esas circunstancias, lo primero que haríamos es, pues, por obvias razones, ponerse tristes, angustiados, temor a la muerte, o al que nos harán, ¿no? Pero estos hermanos, de manera increíble, podemos ver cómo comienzan a cantar himnos al Señor. Lo siguiente es que hay un temblor, los cepos y las cadenas se rompen, y el carcelero, al ver que estos presos se le iban, bueno, más bien pensó que ya se habían ido. ¿Y qué pasaba si a una persona que tuviera una cárcel en su casa se le iba un preso? Pues bueno, para empezar, las cárceles no eran como las conocemos en ese entonces. Esa cárcel era una casa, la casa de este carcelero, y si un preso se le iba, pues él tenía que tomar su lugar, y muy probablemente lo que le conllevaba era la muerte. Y entonces este carcelero lo que hace es que intenta matarse. ¿Y qué le dice Pablo? No te mates, estamos todos aquí. Y la respuesta del carcelero es, bueno, posteriormente unos pasajes más adelante, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo, hermanos? Según este pasaje, ustedes lo conocen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Ok? Bueno, entonces se bautiza el carcelero y su familia. Y aquí tenemos a la segunda familia creyente en la comunidad o en la ciudad de Filipo. El libro de los Hechos no nos relata o no nos dice si esta mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, no nos dice si esta mujer se convirtió, pero yo creo que es muy probable que así haya sido. Entonces podemos ver nuevamente cómo el Evangelio es predicado a las diferentes secciones, extractos de la sociedad, alta, baja, media, y esto nos habla, hermanos, o nos invita también y nos reta a llevar el Evangelio a todas las personas. Marcos, en su capítulo final, en su versículo final, dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y esto para todos, hermanos, una invitación, ahora que también en la iglesia se está llevando a cabo este ministerio de evangelismo. La invitación es, hermanos, que quien pueda ir, adelante, y si no se cree capaz, tenemos a personas capacitadas para este ministerio. Está nuestro hermano Frank, está nuestro hermano Isra González,
ya dimos un curso, bueno, ya dieron un curso de evangelismo, entonces esta es la invitación, hermanos, para que salgamos a predicar el evangelio. Y también no es necesario que usted salga a las calles, desde su lugar de trabajo, desde su casa, con sus familiares, predique el evangelio. Se trata de ser fieles al mandamiento de la Gran Comisión. Bueno, ahora, pues el autor de esta carta, es obvio, hermanos, ya ustedes lo conocen, es Pablo. Vean conmigo el capítulo 1 de Filipenses, el versículo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bueno, el autor es Pablo, pero vemos que ahí también lo acompaña Timoteo, y ustedes recordarán que Timoteo es llamado por Pablo como su verdadero hijo en la fe. ¿Y por qué Pablo decide colocar a Timoteo? Porque si se dan cuenta, no en todas las cartas se hace mención de una segunda persona. En ocasiones sí, pero no en todas. Siempre el saludo es Pablo apóstol, Pablo siervo de Jesucristo, Pablo solo, ¿no? Pero recordemos que cuando Pablo se presenta por primera vez en Filipos, lo hace con Timoteo, lo que nos da a entender que Timoteo, ustedes también leerán en el capítulo 15, me parece, pues creo que es en el 16 también, que se nos dan muy buenas referencias de Timoteo, ¿no? Que los hermanos lo tenían en alta estima. Entonces es probable que estos hermanos, los filipenses, lo tuvieran en muy alto recibir noticias de que Timoteo está con Pablo, pues los animaría mucho y los alentaría también. Es por esa razón que Pablo pone a Timoteo en este saludo, ¿no? Bueno, es Pablo el autor. Ahora, la fecha. La fecha probable es 10 años después de que Pablo predicó por primera vez el Evangelio en Filipos. Estamos hablando que aproximadamente fue en el año 62 cuando se escribió esta carta. ¿Y de dónde se escribió esta carta? Bueno, se nos dice al final del capítulo 28 de Hechos, si me acompañan por favor. ...28:30, dice así: Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Bueno, Pablo fue encarcelado muchas veces, pero lo más probable y los principales eruditos y maestros coinciden que esta carta se escribió desde la prisión en Roma. ¿Y por qué se cree esto? Bueno, por varias razones. Pero la que tiene como más peso es que cuando Pablo fue encarcelado aquí en Roma, no estaba en una prisión como tal, sino que estaba en lo que conocemos, y si no, y si me equivoco, aquí están mis hermanos que saben de leyes, estaba en un arresto domiciliario. Entonces Pablo tenía la facilidad de que si un hermano lo quería visitar, podía ir con toda confianza. Eso sí, Pablo estaba custodiado por la guardia romana en turnos de 6 horas, es decir, que cada 6 horas venía un soldado o 2 soldados a custodiarlo, ¿no? Pero incluso se nos dice que algunos de la casa de César también habían creído en el Evangelio. Pero bueno, esta es la razón por la que decimos que los filipenses fue escrita desde la prisión o desde su prisión preventiva en Roma. Ahora veamos qué género literario es este al que nos estamos enfrentando con esta carta.
Bueno, el género literario es una epístola, pero hay diferentes tipos de epístolas. Hay epístolas que tienen la intención de exhortar, como en el caso de los Corintios. Hay epístolas que tienen la intención de mostrarnos doctrina, como lo es la carta a los Romanos. Pero esta epístola es una epístola muy, muy, muy especial. ¿Y por qué digo que es una epístola muy especial? Bueno, piensen, hermanos, esto les comentaba también a mis hermanos en la oración, piensen ustedes en un amigo o en un grupo de amigos a los que aman muchísimo, aquellos amigos o aquel amigo que les ha apoyado en las peores circunstancias, aquellos hermanos o amigos a los que incluso usted o yo pudiéramos confiarle a nuestra propia familia. Bueno, teniendo esto en mente, imaginen que este fue el impulso, o lo que impulsó, este fue el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses. Y si no, vean conmigo el capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Filipenses, en el versículo 1, y ustedes dense cuenta cuánto amaba el apóstol a estos hermanos. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿No es acaso, hermanos, esto una expresión grande de amor? O sea, el apóstol Pablo amaba tanto a estos hermanos que ustedes podrán darse cuenta que en la aparece como 14 veces esta expresión, amor, amados, entre otras. Aparte de que la expresión gozo también aparece unas 16 veces. Pero otra cosa en la que podemos darnos cuenta de cuánto amor tenía este apóstol por la iglesia de los filipenses es en el hecho de que ni siquiera tiene la necesidad de mostrar sus credenciales. Y es que vean el capítulo 1 nuevamente, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y ustedes recordarán, hermanos, o es más, veamos un ejemplo en el libro que está antes, en el libro de Efesios, capítulo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo. Gálatas 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Segunda de Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y el apóstol Pablo en esta carta ni siquiera tiene la necesidad de usar o de hacer uso de sus credenciales, puesto que es una relación tan estrecha, tan íntima con estos hermanos, que simplemente se dirige a ellos como amigos, ¿no? Y Pablo simplemente se presenta como un siervo al lado de Timoteo. Entonces, el amor es un tema que abunda en esta carta, corta, pero muy especial, a los filipenses. Y bueno, ya lo mencioné, pero el tema o los temas que abundan en esta carta son 3. El gozo. Si me pueden apoyar, por favor, leyendo Filipenses 1:8. Frank, por favor. En voz alta. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ok, creo que ahí me equivoqué. Pero bueno, el amor también es uno de los temas que se menciona en esta carta. Es, perdón, 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Ok, otro tema que abunda ahí es el gozo, ya lo dijimos.
Pero también tenemos un tema medular y que creo que si ustedes leen la carta en el capítulo 2, de ahí parte todo. En el capítulo 2, en el versículo 6, se nos habla acerca de otro tema que va a abundar mucho en la carta, y es el tema de la humildad. Y si mi hermano Alfredo tiene a la mano, si me hace favor de leerlo, por favor. 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Ok. Bueno, se nos habla de la actitud que tuvo nuestro Señor. Y si leemos unos versículos antes, nos dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y en el 5 se nos dice: haya pues en vosotros este sentir, el sentir de la humildad. Entonces, la humildad es otro de los temas importantes y medulares de esta carta. Pero hay un tema aún más importante, y es el que gobierna a todos estos temas. No puse una cita en particular, pero les voy a leer algunas porciones y ustedes me dirán o reflexionarán acerca de cuál es el tema que gobierna a toda esta carta. 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Se dan cuenta de cuál es el tema que gobierna a toda esta carta? ¿Es el amor? ¿Sí? La expresión máxima del amor, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y es que, o más bien, Cristo, Jesús, Señor, Salvador, aparecen cerca de 56 veces. Y siempre se nos manda a amar, a ser humildes y a gozarnos en Cristo. Este es el tema que gobierna a todos los demás temas. Y les decía yo, hermanos, que si ustedes leen el capítulo 2, a partir del versículo 6, se darán cuenta que existe una especie de himno. Es un himno o un poema que tiene mucha, abundante información cristológica, y de hecho, para los que estamos estudiando en el seminario, este es un pasaje obligado a aprenderse, del versículo 5 al versículo 11. Y les invito, hermanos, a que, si ustedes tienen esa disposición, también lo aprendan. Bueno, es este pasaje en el cual giran todos los demás pasajes, porque siempre que se nos invita a amar, a gozarnos y a ser humildes, siempre es en el Señor. No se nos invita a gozarnos en cuanto a nuestras posibilidades, no se nos invita a gozarnos en cuanto a lo que estemos pasando, no se nos invita a ser humildes echando mano del ejemplo de algún hermano, que hay hermanos de verdad muy humildes, y no confundamos esta palabra, porque esta palabra tiene que ver más con la actitud de las personas que con cuestiones económicas o de clases sociales. Y también se nos invita a amar a las personas no como nosotros mismos. Ustedes conocen el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Ese es el mandamiento, esa es la ley de Cristo, y esta es la enseñanza, hermanos, que nosotros de manera general podemos extraer de este libro. Amar como Cristo amó, ser humildes como Cristo fue humilde, teniendo ese mismo sentir de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, y gozaos en el Señor. Siempre es en Cristo Jesús.
Y hermanos, a grandes rasgos, esta es la carta a los filipenses. Los invito a leerla, a analizarla. Es una carta muy corta, que si ustedes ponen en YouTube, se van a llevar 15 minutos máximo en leerla, y en 15 minutos luego hacemos el celular nada más para arriba, viendo Facebook, Twitter, TikTok. Entonces, los invito, hermanos, a leer esta carta. Y pues este fue el panorama general de la carta a los filipenses. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, porque tú eres el camino. Tú eres nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos a gozarnos, no importando las circunstancias, no importando, Señor, lo que tenemos. Ayúdanos a ser humildes y amar, Señor, como tú. Ayúdanos también, Señor, a poder restar tiempo a las cosas que no suman a la eternidad. Ayúdanos a poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos también, Señor, a disfrutar y a poder aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Te lo pedimos, Señor, y ponemos en tus manos lo que resta de este servicio. Ponemos a mis hermanos que están a punto de llegar en tus manos para que los traigas con bien. Bendice esta iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.